106.5. Bueno, escuchemos ahora la evaluación que tiene Oli Matos sobre el conversatorio del presidente Abinader en el día de ayer con motivo de sus 90 días de gobierno. Buenos días, Oli. Adelante. Sí, buenos días a mis compañeros. Buenos días a todos ustedes. La verdad es... ¿Cómo Julio sabe el tema que tú vas a tratar? Porque él va a tratar ese tema, porque es el tema de hoy. Ese es el tema central. Ese es el tema. Ese es el tema. Ese es el tema. Yo no digo. Ese es el tema. Ese es el tema. Ese es el tema. Ese es el tema principal. Y si le estoy sugiriendo incluso que se vaya a ese tema. Es que Julio es que te está sugiriendo. No. Oye, ¿por qué? Oye, ¿por qué? Interesante esto, señores. Yo estoy en mi vaina. No, interesante, no. Este es el principal tema del día de hoy, ¿no? Si claro. Oli da vuelta y se va a otros temas, y entonces cuando el tiempo se le esté terminando, pasa a este tema, entonces parecería ser que se le quiere cortar para que él no exprese todas sus opiniones sobre ese tema. Entonces, lo importante para que él pueda expresar todo lo que quiera decir, que arranque con el tema y después si tiene que tratar otra cosa más adelante, lo haga. Él sabe que siempre se le ha respetado su agenda. Bueno. Vamos a dejar a Trump y a Biden tranquilos hoy. Es que tú no te estás dando cuenta que Julio te está imponiendo un tema. No, imponiendo no. Es que el tema... Tú eres palomo. Tú no te estás dando cuenta. El tema lo impuso Luis Abinader, el presidente Abinader ayer. No yo. Yo tenía 3 temas. Incluso tengo informaciones. Yo creo que Julio. Tengo informaciones muy importantes. Sobre informaciones muy importantes. Julio, tú hablaste 40 minutos. Ok, pero estoy explicándole a José lo que está preguntando. Sí. Tengo informaciones muy importantes sobre lo que está ocurriendo con el Ministerio Público. No la pude manejar porque me tuve que concentrar en el tema de hoy, que es el discurso del presidente Abinader. El presidente que pone la agenda en el país. Así es. Adelante, Oli, sin interrupciones. La verdad es que el Ministerio Público, como tú decías ahorita, debe hacer su trabajo. El Ministerio Público que tenemos es el mismo que el PLD articuló. El único cambio que hay, incluso por ejemplo en el caso de Camacho, fue un militante del PLD. No digo Jenny Berenice porque no sé, y Miriam sé que nunca fue PLD. No, porque yo no hablé de militancia, no hablé de militancia en ninguno de los 3 casos, sino una apunta por ellos. El que lo estoy hablando soy yo, no eres tú. El que sí está en la nómina del PLD es el presidente de la Suprema. Y eso es definitivo y tú lo sabes también. Y el pasado dijiste ahorita, como ahorita me dijiste, que yo condiciono mi discurso o mi opinión. Yo no dije claro, eso. Cuando dijiste tú eres funcionario. No, yo dije que cuando yo digo que el balance del gobierno es positivo, tiene más valor porque yo soy un líder de la oposición. Claro, eso es verdad. Eso es lo que yo digo. Si lo dices y te lo tú, reconozco. Dice, y viniste a rescatar el programa. Porque realmente el discurso de Julio y el de Eury, realmente, si Vanguardia del Pueblo lo imprimen y le ponen esos contenidos, sería muy bueno para elevar un poco la moral de los Oye, Julio, Eury, oye. No, pero verdad, yo quiero decirle, por ejemplo, yo no entiendo cómo Eury, un economista y estudioso, además del tema económico, le sale a este país con lo que planteó ahorita. El discurso del presidente, es decir, el conversatorio del presidente fue innovador. ¿Lo viste entero, Lee? Lo vi entero y lo he analizado. ¿Seguro que lo viste enterito? Claro que sí, yo me senté a verlo. Es decir, yo estuve sentado viéndolo y viendo las intervenciones, las preguntas, que eran las preguntas que cualquier ciudadano le puede hacer, independientemente de las latitudes, de donde dependieran los ciudadanos. Innovador no porque fue, los desafíos, perdóname, Eury. Pero innovador no fue porque Gonzalo lo hizo en la campaña, eso mismo. Gonzalo lo hizo a sí mismo, exactamente igual. Oye. Pero no es innovador. Además es un estilo moderno. Pero déjalo. Ningún presidente vamos a dejar a Oli que haga su planteamiento. Adelante, Oye, Oli. Un presidente
es innovador. Julio, pero lo agredió a ustedes dos, lo agredió a tía Eury. Bueno, pero vamos a dejarlo que haga su planteamiento. Oye, yo no he agredido a Eury. Por ejemplo, ahorita Eury se rasgó incluso la vestidura cuando planteó que el PLD tenía que salir a hacer oposición. Es decir, pareció más un militante del PLD que José Laluz. Es el que es del PLD. Okay. Es decir, el dolín que Eury exhibe por pero mucha gente ha renunciado para irse. Escúchame. Como tú empezaste diciendo que, bueno, lo que dijimos puede publicarse en Vanguardia del Pueblo, sería importante que tú dijeras un solo dato que yo haya dado que no contraste con la realidad. Un solo dato que yo haya dado en mi comentario que no se corresponda con la realidad. Un solo que yo haya dado que no se corresponda con la realidad. Lo que pasa es que en la realidad objetiva en materia de análisis tiene mucho tono de grises. Okay. Yo no puedo decir que lo que tú estás planteando, lo que Eury planteaba ahorita. ¿Por qué? Oye, tú cuando Eury le dice a este país que el gobierno tiene capacidad para dejar los planes de asistencia que él sabe que Danilo dejó en bancarrota este país, está siendo irresponsable porque él lo sabe. Porque el propio presidente Medina, oye, el propio presidente Medina dijo en su momento que había dejado contratado préstamos, no dinero, sino préstamos, para que se pudiera llegar hasta diciembre. Es decir, esos préstamos se dejaron prepautados para que se pudiera llegar hasta diciembre. El país accedió a los créditos por la pandemia, que fue el salvavidas del gobierno de Danilo. Porque desde ya, sin pandemia, el endeudamiento del país parecía como si tuviéramos una pandemia, estando el turismo viento en popa, las remesas funcionando. ¿Cuáles fueron los datos nuevos que dio Luis y por lo que el país tiene que sentirse optimista a pesar de la pandemia? Su gran esfuerzo por la instalación de decenas de empresas que se han instalado en estos 3 meses, independientemente de lo que ustedes quieran decir. Decenas de empresas de zona franca se han instalado en estos 3 meses, de la cual conozco varias personas que han obtenido sus empleos a partir de esas iniciativas. Ese uno. Lo segundo, el ahorro de 16,000 millones de pesos con los recortes que José Laluz admitía y decía hace unos minutos. Entonces, escúchame, te voy a hacer una pregunta. Dime una sola institución que se haya eliminado. Julio. No, dime una. José citó la USOE. La USOE no ha sido eliminada. No ha sido eliminada. ¿Quién está operando la USOE? Sí, está operando y tiene presupuesto asignado. Y las operatividades, y tiene presupuestos están, para las obras en curso, pero se están realizando desde pero no está. ¿Quién dirige el SEA? Escúchame. Digo, binacionales, ¿cómo la vaina el SEA? Todas tienen presupuesto asignado, porque como tú dijiste. El presupuesto tiene que tenerlo. Bueno, entonces no son eliminadas. Entonces, de lo que estamos hablando es de ahorro. No hay ahorro, porque están ahí con su mismo presupuesto. Hoy una burocracia que había ahí gastando dinero. Está ahí todavía. Está ahí todavía. Eso es lo que ha permitido. Está céfala, pero está ahí todavía todo el personal. ¿Qué tú quieres? No, ahí está el presupuesto para terminar las obras que están en curso, porque el presidente no podía dejar abandonado como hacía los gobiernos del PLD, que hasta lo de su propio gobierno anterior, las obras de Leonel, que Leonel dejó iniciada, Danilo no le dio un Picasso. Ok, y dime, Luis va a continuar. Ok. Y si está el presupuesto, porque yo lo que te estoy haciendo son preguntas racionales. No. Pero respóndeme esta pregunta racional. Si está el presupuesto, ¿se va a ejecutar sin personal? El presupuesto de la institución está ahí. Lo están ejecutando otras instituciones. Que no tienen la capacidad legal para ejecutarlo. Es la misma institución que lo puede ejecutar. No tienen, Julio, porque son dependencias centralizadas. No son dependencias centralizadas, no lo tienen. Por eso, todo eso es ficticio. La Oficina de Desarrollo Provincial, la Oficina de Desarrollo Provincial y la de Desarrollo Barrial son instituciones adscritas a la presidencia, igual que lo era la UISOE, y están ahí porque el PLD hizo una multiplicidad de instituciones, muchas de las cuales todavía tienen que ser suprimidas, pero el presidente, fruto de la situación, ha ido gradualmente llevando al país hacia una institución. No ha eliminado una sola institución. La ha eliminado los titulares de los periódicos, pero todas esas instituciones están ahí y tienen presupuesto. Búscame la burocracia que estaba ahí, gastando gasolina, saliendo de viaje,
y usando esos cuartos a como le daba la gana, como operaba la OISOE. Ahora tiene que someterse al rigor de obras públicas y tiene que someterse al rigor de Contraloría y tiene que someterse al rigor de un ministerio público que ustedes han tenido que admitir que es independiente y que no tiene nada que ver con el gobierno. Que el propio presidente ayer dijo, para orgullo de todos los dominicanos, no fue por presiones sociales, fue por mi propia voluntad, porque creo en eso. Y eso hay que reconocérselo a un presidente que ha tenido la voluntad de trabajar para generarle a la sociedad confianza en el país. Aquí no puede decir un inversionista de ningún nivel que ha sido extorsionado a la hora de instalarse. Había decenas de empresas en línea esperando autorizaciones para su instalación. ¿Cuántas han sido autorizadas? Preguntémosle a Héctor Bisonó, vamos a traerlo aquí, o a Viviana Rivero de Proindustria o Pro Dominicana, y a Enrique, y a nuestro amigo de Santiago, a Ulises Rodríguez, para que ustedes vean cuántas empresas, claro, se hicieron, el mes y pico que se tardó fue en revisar las evaluaciones, empresas que estaban completas, y los propios ejecutivos dicen, no era que no estaban chantajeando, sino porque todo el mundo sabe que se producía aquí cuando se trataba de aprobaciones, En este momento nadie se atreve, porque la gente sabe que tiene un hombre vigilante y además un ministerio público al cual los políticos no pueden llamar, porque no importa quién lo haya puesto ahí, usted está ahí para ser garante del cumplimiento de la ley y de la Constitución. Solo con eso los dominicanos vamos ganando. Sabemos que es una cultura de la corrupción, que es gradual, que hay que irla superando. Pero yo creo que en estos 3 meses hay demasiado que exhibir en estos 90 días. Demasiado que exhibir. Lo primero que hay que exhibir es la voluntad, la determinación de un hombre que ha decidido ir al dirigir el Estado, no buscando privilegio para él ni su familia, sino la alegría de servir y de adecentar este país y de ponerlo al servicio de las mayorías nacionales. Con respecto al tema de la pandemia, ese es un tema que nos llegó, nos sorprendió a todos, que se manejó de manera irresponsable en principio, y nosotros manejamos los temas por aquí, vimos cómo el caso 1, caso 2 se manejó, pero como quiera iba a llegar, lo que pudiera retardarse un poco más o un poco menos, porque por nuestros vínculos con los países donde más impactados, sobre todo los países de Europa y Estados Unidos. Es imposible que ocurra algo en Europa, donde vive cerca de 700,000 dominicanos, perdón, María Elena, o en Estados Unidos, que vive casi 3 millones de dominicanos y no lo tengamos aquí. Pero ¿cuál ha sido el manejo? Sí, adelante, María Elena. Hablas de que se manejó de manera irresponsable. Claro, se manejó tan mal, según tú, que este gobierno ha continuado políticas aplicadas para compensar los efectos. Pero a mí se me censuraba aquí cuando yo Pero déjame terminar. Pero yo te estoy diciendo, aquí estaba prohibido decir que se necesitaban pruebas. Ejemplo, fase 1, fase 2, quédate en casa. Esos programas que son pero Oli, ven acá. Oli, yo te quiero preguntar a ti, ¿dónde diablo que tú dices que a ti te censuraban? Porque no vamos a venir a ver la disparate. ¿Dónde diablo que tú dices que a ti te censuraban? Julio, me censuraban. ¿Pero dónde diablo te censuraban a ti? Yo no estoy diciendo que tú. ¿Pero dónde diablo te censuraban? Pero tú estás diciendo que te censuraban. ¿Dónde diablo te censuraban a ti? Aquí censuraban. No querían. El propio ministro de Salud. No, porque están diciendo eso no es necesario. Lo podemos buscar. Yo te puedo buscar el video donde él decía que no era necesario. Bueno, pero tú dijiste que aquí te censuraban. ¿Y el ministro de Salud trabaja aquí en este programa? Dime. No digo que el ministro, yo no estoy diciendo que el ministro trabaja aquí, pero era todos ustedes, incluyéndote a ti, todos ustedes. Oye, José, tú lo censurabas, José. Tú lo censurabas. Yo estaba en la tarde, y doña Consuelo me mandó a sacar por eso. Oye, doña Consuelo es el sol de la me voy yo. Oli, bébete las patillas, tranquilito, cálmate. Es duro defender el gobierno. Si no tenemos kit de pruebas, no podremos al ministro anterior. Nosotros no vamos a poder. No, busca cuántos kit de pruebas compró el gobierno anterior. Ninguno. ¿Cuánto ha comprado este gobierno? ¿Cuánto ha buscado? ¿Cuánto contrató? Y este gobierno garantizó la vacuna. Puso a la República Dominicana en el carril de cuando esté una vacuna disponible, por cierto, ese acuerdo lo firmó Leo Danilo, fue.
Fue Danilo que lo firmó. El acuerdo lo firmó Danilo. Sí, Danilo lo firmó. Sí, el acuerdo lo firmó Danilo. El Fue acuerdo lo firmó Danilo, Luis Abinader. claro, ¿Y por qué, fue el gobierno. discúlpame, por qué Danilo no lo anunció? Que sí, que lo anunció. No está la vacuna y lo firmó Danilo. Que sí, lo anunció. Oye, cuando no la está, ONU no está, y lo presentó. firmó Que Danilo. sí, que quiere aportar 100 mil pesos. José. ¿Quiere aportar 100 mil pesos? No, eso eres tú que te sobra el dinero. Pues yo no tengo entonces, cuarto pues para es una continuidad de Estado, hermano. Que escucha esto. Yo no soy del PLD. Yo no te acabo de admitir que en mi balance da positivo. Claro que está positivo. Pero ¿por qué hay que mentir? ¿Por qué hay que decir que esto lo hizo fulano y esto fulanito? ¿Para qué? ¿Qué gana eso? No, discúlpame, lo que yo quiero decir es, aquí se decía, oye, porque es que tú sabes, no es verdad, oye, a mí Julio no me ha dicho en un momento, no diga esto ni Antonio. Pero en una discusión por el tema de las pruebas, yo decía, bueno, pero como tú me estás diciendo que tú estás combatiendo el virus, si tú no tienes pruebas, otro tema que nosotros planteamos siempre desde aquí, fue la extensión del horario. Yo decía, más horas de supermercado y menos aglomeraciones. Más horas de supermercado y menos aglomeraciones. Planteaba también que no podíamos parar el aparato productivo hasta el del campo. Lo planteé muchísimas veces aquí. Luego el gobierno fue ajustando todo a lo que nosotros estábamos diciendo desde acá. Lo fue ajustando. Y esa es la realidad. Ahora, cuando observamos el balance, ¿por qué tiene la OISO el presupuesto? Que he oído a Julio decirlo varias veces, Julio Martínez Pozo. Porque tiene obra en ejecución y esas obras necesitan un presupuesto. Sí. Entonces, Oli. Ahora, ¿quién la está ejecutando? Oli, entonces, objetivamente. Oli, entonces, objetivamente, tú le puedes decir a los ignorantes con lo que tú crees que estás hablando en un escenario corto que tú te estás ahorrando un dinero de ahí, porque cuando Julio chequea el presupuesto, Julio chequea que esa institución tiene el mismo presupuesto que tenía. Entonces, se ahorrará cuando la eliminen, pero todavía no hay ahorro porque esas instituciones están ejecutando su presupuesto como lo tenían. Imite la burocracia, hermano, querido. Ninguna burocracia se hace. Claro, pero solo eso genera un ahorro. Tú la has dejado acéfala, pero no ha suprimido la burocracia. Acéfala no, porque fíjate que incluso el personal técnico calificado fue reasignado. Pero de todas maneras, la discusión de fondo es si se ha ahorrado o no presupuesto. Entonces, cuando tú ves cuánto tenía la USOI asignado, cuánto tiene, lo mismo. Pero discúlpame, oye esto, yo te voy a traer, vamos a invitar aquí, ojalá invitemos al director de presupuesto, que es un gran expositor, a José Rijo, porque yo estoy convencido de que Luis, cuando sale a hablar, sabe que está hablando con una sociedad crítica, que tiene capacidad de supervisar y de inspeccionar los contenidos de lo que está tratando. Párate para que tú le expliques, para que tú le expliques a doña Consuelo cuando ella te censuró. Que te ha puesto a denunciar ahora en este gobierno de que doña Consuelo te censuró. Oye, Consuelo ya la quiero... Prepárate. Tira eso y sigue para adelante, que la vida uno da mucho. No, pero fue acá. Disculpa a doña Consuelo y sigue para adelante. Oli, pida disculpas a doña Consuelo y sigue para adelante. Revisa. Consuelo me invita. Nosotros, óyeme. Ahora le quiere echar el gobierno encima a Consuelo, para decir que Consuelo te censuró. Oye, este es un gobierno que cree en la libertad de expresión. Este es un gobierno que apoya la libertad de expresión. Oli, bueno, pues continúa, vamos. Que debate. Orly, ¿me puedes oír? 15 segundos. Sí, claro. A nosotros nos pueden criticar de muchas cosas, y es natural, pero de censura, jamás. Yo tengo en el programa 8 años y algo, y en la empresa 12 años, y nunca me han llamado, ni propietarios, ni administradores, ni coordinadores de programa, nunca. Ni para decir un tema. Oye, una cosa muy distinta es que Marielena y yo nos fajemos a discutir sobre un tema. Eso es muy distinto. No era en el programa, Marielena, era en el país que estaba vedado prácticamente. Pero ahora en el país. Y otra cosa, ¿cómo un ministro de salud, sea el anterior o el actual, puede censurar en un programa? A menos que los propietarios lo acepten. Y los propietarios nuestros no aceptan eso. Yo insistía en la necesidad. Pide excusa por eso.
Oli, pídele excusa. No, es que no tengo que pedir excusa. No tiene día malo. Pídele excusa a doña Consuelo y sigue con el tema. Yo puedo conseguir a doña Consuelo y a los propietarios del canal también. Pídele disculpas. Escúchame. Vamos a escuchar. Vamos a escuchar a doña Consuelo. Un momentito, Oli. Yo he dicho que Antonio me ha llamado a mí para eso. Oli, Julio tampoco. Un momentito. Vamos a escuchar a doña. Oli, vamos a escuchar a doña Consuelo. Un momentito. Que doña Consuelo no es Milagro Germán. Buenos días, adelante. Ey, cuidado, cuidado con Milagro, que Milagro es mía, Adelante. Milagro, adelante. Doña, ¿cómo está? Buenos días. Y es verdad Buenos días, Oli, espérate. Oli, eso es la censura que a Oli que hay que hacerle. Espérate, Oli, déjame hablar. La censura que se le hace a Oli, que es mi amigo hermano. Claro. Permiso, María Elena, ¿o tú ves? Ajá. Mira, Oli, yo me estoy riendo con lo que ya me llamaron por teléfono y que Oli está diciendo. Mira, Oli, tú sabes que si hay alguien que tenemos algo en común con Trump, somos tú y yo. Un protegido suyo. Eso es verdad. Yo no entiendo, ahora, Consuelo, si ustedes son aliados en el tema haitiano. Aliados con Trump, cállate. Espérate, con el caso haitiano. Con el caso haitiano, si hay alguien con el que yo coincido, es con Oli. Como dice Julio, podemos tener diferencias. Y entonces, pero tú sabes que para trabajar con Oli hay que decirle, espérate, Oli, déjame hablar. Espérate, Oli. Bueno, Oli, yo no sabía que eso era censura, escúchame. Porque había que coordinar a todo el mundo, como hace Julio. Sí. A veces es difícil, cuando tú entiendes. Pero bueno, doña, yo no le pongo en cuenta eso. Ahora, yo te digo una cosa. El ministro decía que la salida de Oli del programa por la tarde, él debe preguntarle a don Antonio Espaillat que Luis Abinader, yo nunca lo había dicho, lo estoy diciendo por lo que dijo Oli. Sí. Y pongo a Antonio Espaillat de testigo. Doña Consuelo, Khalil Michel es el que va a estar por la tarde. Y excelente. Pedido por el propio don Luis Abinader. Ay, caramba. Ok. Entonces, para que conste en acta. Ahí le escuchaste la voz a Consuelo. Que ella no iba a decir eso si tú no la provocas. Exacto, yo no tenía que decir eso. Pero yo quiero que Oli lo sepa personalmente, porque si hay alguien que sabe que yo le tengo aprecio y respeto, soy yo a Oli. Oh, pero un protegido suyo. Luis Abinader mi hermano y amigo. Que pusieran a Khalil Michel por la tarde. Punto. Oli, un beso y un abrazo. Espérate, Oli. Un abrazo, doña. Adelante, Oli, adelante. Bueno, ya en la parte final, Julio, lo que yo quiero decir, yo pienso que los 90 días del presidente, ¿cuáles han sido los cuestionamientos de sus críticos? Uno, que el presidente se comunica mucho con su gente. Eso es positivo. Yo prefiero un presidente que se comunique con su gente a un presidente que no se comunique. Es un presidente que cuando se presenta alguna situación escandalosa, investiga, toma medidas. Es un presidente que cercano, accesible a la gente, que ha mantenido un contacto permanente con los sectores productivos. Julio hablaba esta mañana, por ejemplo, del financiamiento del sector agropecuario. Y hablaba de un tema que yo he abordado mucho aquí. Y es verdad que la gente que tiene una tasa de un 8% quisiera cambiarlo por una tasa cero. Pero ese no es el propósito de ese préstamo. Ese préstamo estaba focalizado, primero, a pequeños productores. Hablamos de 250 a 300 tareas abajo. Y hablamos de para siembra. El objetivo de esos préstamos, tasa cero, de un monto limitado, que el gobierno dispuso y que se recupera porque el sector agropecuario es un sector que paga, y lo ha demostrado el buen desempeño del Banco Agrícola. ¿Los recibieron quiénes? Los recibió gente que todavía, si es para cambiar su crédito, tiene la facilidad para seguir adelante y para producir los alimentos que necesitamos.
en un momento donde más que la liquidez, el tema del mundo es si la pandemia afecta a la cadena de abastecimiento, las cadenas de abastecimiento que permiten que los supermercados tengan disponibles los artículos que necesitamos para nosotros vivir en el día a día. Entonces, esas medidas que han sido tomadas, usted puede decir, no, eso fue que el gobierno pasado la dejó bueno. Lo único lamentable fue que no lo hizo el gobierno pasado, que la dejó para que la haga Luis. Y qué bueno que Luis la está haciendo. El presidente ha hablado de otra línea del teleférico para los Alcarrizos, y el teleférico fue una iniciativa del gobierno pasado, pero fue una iniciativa positiva y está bien que la tome. Ha hablado de una extensión del metro de Santo Domingo hasta el aeropuerto. Esto daría una facilidad extraordinaria a los ciudadanos de la capital. No hay que pensar en quién lo hizo. Es que las cosas positivas se harán con más eficiencia y con un seguimiento puntual de un presidente que no deja cabo suelto, que la gente sabe que si va al Estado es a servirle a la sociedad, no a buscar privilegios para sí mismo. La participación de gente de todos los partidos en este gobierno, eso es importante, porque el gobierno es de la sociedad, no es del PRM. Es de la sociedad, no del partido que ganó las elecciones. Y eso es importante. Ahora, el seguimiento y la política deben ser gente que estén dispuesta a hacer la cosa bien. Y en esa parte, yo creo que el gobierno tiene demasiado que exhibir en estos 3 meses de gestión. Cambio fuera.